Amigos del Mercurio, bienvenidos a esta entrevista y bueno, bienvenidos al espacio recurrente de entrevistas de Diario El Mercurio y bueno, sobre todo a la comunidad YouTube de Diario El Mercurio que bueno, vuelve a estar con nosotros y ahora desde otro destino. Mucha gente nos ha escrito dónde he estado. Estuve mudándome básicamente un proceso de un mes y medio, 2 meses. Estoy en tierras mexicanas, pero extrañándolos, extrañando Ecuador, extrañando el encebollado, entre otras cosas. Y la dinámica, bueno, política, económica, social del Ecuador, pero conectados, ¿no? Desde este canal con ese hermoso país a quien debo tanto. Hoy tenemos una entrevista con el matemático y economista David Villamar, que bueno, es también analista político y de los buenos, al cual siempre seguimos en Twitter y con el cual queremos compartir algunas de sus reflexiones sobre lo que está pasando en Ecuador a 2 meses ya de las elecciones. Y esta es la primera entrevista que hacemos ya de esta que podemos llamar la segunda temporada de entrevistas en Diario El Mercurio. Lo primero es darte la bienvenida, David, y pedirte un saludo a todos los usuarios del Mercurio. A toda la audiencia del Mercurio. Así es, y bueno, ahí te enviamos desde la distancia un fuerte abrazo y esperamos que bueno, esta conversación, más que entrevista, sea del agrado de todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, lo primero, David, quisiera apelar a tu experiencia, a tu conocimiento del espectro político ecuatoriano. Estamos a 2 meses de las elecciones y lo primero que te debo preguntar, ¿el correísmo lo van a dejar participar, sí o no? ¿Cuál es tu percepción? Es la gran pregunta. Es increíble que a mes y medio, 2 meses de la elección todavía no se tenga una lista definitiva de candidatos. Esto es un reflejo más del nivel de desinstitucionalización al que ha llegado el Ecuador. No podemos ser ingenuos y pensar que lo que está pasando a nivel electoral eh, digamos, está disociado de, por ejemplo, lo que está pasando a nivel de la salud, a nivel de la pandemia, a nivel de la economía. Por todos lados vemos estos signos de desinstitucionalización. Todo esto empezó cuando a dedo se escogió a un señor de 88 años que se creía por encima de la Constitución y que empezó a nombrar él también a dedo a los distintos órganos de control, las distintas cortes. Eso así se acaba con la institucionalidad de un país y los resultados los vemos hoy en la política, los vemos hoy en la salud y también los vemos hoy en el ámbito electoral. Nunca antes habíamos tenido tal nivel de desorganización, que por cierto no es una desorganización, por decirlo así, fortuita o casual, sino absolutamente dirigida. Muy parecido a lo que tuvimos en el año 2019. Si ustedes recuerdan, en las elecciones del 2019, 2 días antes de las elecciones, todavía los consejeros del CNE no sabían cómo iban a contabilizar el voto nulo. ¿A qué se debía esto? A toda esa campaña de desprestigio contra el Consejo de Participación Ciudadana, porque sabían que iban a perder. Entonces, una pregunta que jamás había sido planteada, que jamás había sido necesario plantearse de cómo se cuenta el voto nulo, porque siempre se contó una persona, un voto nulo. Acá resulta que no, como son 7 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana los que se eligen, entonces también tienen que ser 7 votos nulos los que se contabilicen por persona. O sea, aberraciones así que obviamente iban en contra de la seguridad jurídica, de la institucionalidad del país y que pasaron a medias, porque finalmente lograron, y esto poca gente lo sabe, lograron contabilizar el voto nulo multiplicándolo por 3, un voto nulo por cada papeleta. Recordarán que ridículamente en esa elección habían 3 papeletas para el Consejo de Participación Ciudadana, una para hombres, una para mujeres y una para, eh, digamos, las comunidades, las minorías étnicas. ¿De acuerdo? Entonces, esos mismos niveles de ridícula desinstitucionalización son los que estamos viendo ahora, pero ya no en el ámbito del voto nulo, sino en el ámbito de permitir o impedir que, que participe nada menos que la candidatura que está liderando la mayoría de encuestas
serias en el país. A ese nivel hemos llegado. Sí, y bueno, hablemos un poco de encuestas y hasta ahora la percepción que me da a mí es que, bueno, es público y notorio para los encuestadores, para la opinión política nacional, de que, bueno, evidentemente hay un reconocimiento de la sociedad civil, del pueblo, a lo que en algún momento dejó Correa, ¿no? Y lo vemos por los números de Arauz, que, bueno, lo ha tenido que admitir a regañadientes, pero lo han tenido que admitir bueno, periodistas, lo ha dicho Carlos Vera, la gente de la Posta, alguno que otro político. Y tú sabes que en ese sentido yo quiero recordar, cuando yo llegué a este país, a principios del 2016, nunca se me olvidó, llegó un pueblito allá en la costa que se llama Olón, que está al lado de Montañita, y recuerdo que un amigo pescador del que vivíamos al lado de él, en la primera casa que alquilamos, me decía, mira Antonio, nosotros para llegar de aquí donde vivimos a Salinas, ahora nos toma 40 a 45 minutos. Antes nos tomaba 6 o 7 horas. Y por eso es que queremos tanto a Correa aquí, porque nos hizo la carretera y nos hizo los ambulatorios y tal. Y entonces yo entiendo que estas encuestas estén atadas a ese sentimiento de esa persona que debe estar multiplicada en todo el país. Mi pregunta es, he visto las encuestas del doctor Maluk, de mucha gente, y hay un tema que lo cambia todo. Álvaro Noboa. Si Álvaro Noboa está, la cosa cambia. Si no está, permanece igual. Y si está, pasa el 50% según algunas encuestas. ¿Eso a qué responde? Porque Álvaro Noboa no hizo nada por este país hasta ahora. Y a mí realmente me gustaría tu opinión en ese sentido. ¿En realidad tú crees que tenga 50% o más? No, dudo que la fuerza de Álvaro Noboa sea tan alta. Sí creo, sin embargo, que es un candidato desequilibrante, para empezar porque representa un sector económico, si quieres, de producción real. Eso puede dar la idea de que es el candidato de la reactivación económica, lo cual yo no creo, pero sí hay gente que puede creerlo así. Es decir, creo que buena parte del país tiene claro que Lazo ha cogobernado con Moreno, eh, pero es gente, digamos, los partidarios de Lazo que ven a Lazo como el peor es nada, verían en Álvaro Noboa a un auténtico representante de la economía productiva, y es posible que le quiten votos por ese lado. Ahora, yo he escuchado también que entre los jóvenes Álvaro Noboa tiene menos resistencia que candidatos justamente como Lazo, porque pues ellos no vivieron qué sé yo, la participación de Álvaro Noboa en los gobiernos por ejemplo, de Bucaram, donde él fue miembro de la Junta Monetaria, o lo que han sido las líneas de acción de su bloque parlamentario, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente o en las asambleas pasadas, excepto en la última que ya no tuvo participación el PRIAN, ¿verdad? Pero en las anteriores siempre fue un aliado más de la derecha. El tema es que la imagen de Alvarito un poco campechana, ¿no es cierto? Un poco fuera del estándar del político estereotipado, encajonado, ¿no es cierto? Eh, Alvarito tiene un estilo muy propio, por alguna razón resuena, muchos dicen que es por los memes, que Sí. resuena con Es caricaturesco, pero yo creo que mucha con los gente que sí, son un poco ajenos a la política. sí creo que es caricaturesco y mucha gente se identifica con eso de manera genuina. Sí, yo creo que hay algo de eso. Dudo que eso sea suficiente para ganar una elección, es decir, quizá haya un segmento del voto muy marginal, muy, como te digo, caricaturesco, pintoresco, que pueda dejarse seducir por un Álvaro Noboa, pero eh, dentro del voto de la derecha sí es posible que Álvaro Noboa le quite votación, por ejemplo, a Lazo, sobre todo porque Lazo es un candidato bastante desgastado, más allá de los fracasos políticos que ha tenido en anteriores elecciones. Han sido sus propias decisiones, sus propias acciones las que le han quitado peso político y seriedad como candidato. Recordemos
la famosa acusación de fraude en las elecciones del 2017, que fueron fanfarronadas, todo el mundo vio las cajas vacías llenas de supuestas pruebas, todo el mundo vio como todo el discurso del fraude se le cayó, además, excepto los más ciegos, todo el mundo reconoce que de los 5 mecanismos de verificación electoral que estaban montados en 2017, 4 apuntaban a la derrota de Lasso, y solamente ese datos, que nuevamente es la única encuesta que hoy le pone a la cabeza de las preferencias políticas a Guillermo Lasso, es la única, el único de los mecanismos de verificación en 2017 que le daba el triunfo a Guillermo Lasso era el exit poll de Sedatos. Entonces yo pienso que a partir de ahí Lasso no ha hecho más que cometer error tras error, políticamente hablando, ¿no? Este año recordemos sus primeros intentos por coquetear con, por ejemplo, con el feminismo, por coquetear con el progresismo, por coquetear con los jóvenes, Lasso con gorra, Lasso tomando cerveza, el famoso yaquechú, etcétera. Son formas en las que Lasso ha tratado de cambiar de careta, si se quiere. Y la lectura que tú puedes hacer cuando un político hace eso es porque su careta actual no le está funcionando. Es decepcionante que un político a su edad y con una experiencia de dos elecciones perdidas todavía no entienda que la clave para la conexión con la gente es la autenticidad. Lasso no es un político genuino, él no sabe cómo ser él mismo, y el resultado es justamente ese alejamiento incluso de su base política, que si lo apoyas porque no hay otro candidato. Y bueno, recurrieron finalmente a la fórmula Bolsonaro, ¿no? Es decir, hay problemas de inseguridad, armémonos todos. Es decir, un saludo a lo que todos queremos escuchar, o una gran parte de la gente quiere escuchar, que es la solución fácil, ¿no? Bueno, menos mal no ha entrado el tema de la inmigración, no dejemos entrar más a venezolanos y a no sé qué, porque eso mucha gente lo quiere escuchar, ¿no? Es parte de lo que le rindió a Bolsonaro y ellos lo saben, ¿no? Sí, tristemente eso es lo que está pasando. La verdad es que yo pensaba que Lasso no podía caer más bajo que en sus falsas caretas, pero desgraciadamente la peor cara de Lasso es la real, ¿no? Es justamente esta como tú lo has dicho, es la bolsonarización de, de la elección y concretamente de la sociedad ecuatoriana. Lasso es el representante, si se quiere, de la política de la baja conciencia, de las soluciones, de las, entre comillas, ¿no? De las, entre comillas, soluciones rápidas. Creer que el problema de la violencia se va a solucionar dándole armas a la gente, o creer que se soluciona con más represión, es, es una visión completamente ingenua Sí. de la realidad. Lo cierto es que el sistema económico, social, político es un sistema bastante complejo. Si hubieran soluciones fáciles, ya se habrían aplicado en otros países. En la mayoría de países no se permite la libre circulación de armas. Y es un tema complejo el tema de las armas, porque como muchos temas en la realidad socioeconómica, es un tema contraintuitivo. Contraintuitivo, ¿por qué? Porque uno puede tener la idea, no, claro, si yo tengo un arma, entonces me voy a poder defender del malhechor. No, si el malhechor sabe que tú tienes un arma, lo que va a hacer es llegar disparando, no Sí. llegar pidiendo la billetera. Tú sabes que... Entonces, ellos no se dan cuenta del daño que le van a hacer al país al cambiar el tipo de delincuencia que tenemos. Sí. Ya Tú sabes... hoy tenemos una delincuencia que asalta, que golpea, pero que en escasas situaciones mata. Sí ha habido casos, han visto videos últimamente de ladrones que después de robar disparan, eso es una canallada, a ellos debe caerles todo el peso de la ley sin contemplaciones, pero esa, esos casos, en lugar de ser la excepción como son ahora, se van a volver la regla el momento en el que legalicen el porte de armas. Sí, y tú sabes que, bueno, yo tengo una experiencia en ese sentido muy amplia porque soy venezolano y conozco muy bien cómo se comporta la delincuencia. Yo fui secuestrado, mi esposa también. Y la verdad es que cuando el delincuente sabe que su oponente está armado,
va por dos cosas, por lo que va en principio y por el arma, porque el arma le otorga más poder. En Venezuela había una necesidad urgente de los delincuentes de seguirse armando. Y eso creo que empeoraría muchísimas las cosas. Y por otro lado, bueno, yo creo que no hay que sacar muchas cuentas, ¿no? Esto que se está viviendo a nivel de inseguridad y la sensación de inseguridad, creo que responde a las políticas económicas que se han tomado estos últimos 3 4 años, que han traído es pobreza. Y discúlpeme que se lo diga, pero es que no hay otra forma de verlo, ¿no? No es que los delincuentes aparecen de la noche a la mañana. Es un tema de oportunidades. Pero bueno, David, quisiera pasar a otro tema. Bueno, primero decirle a la gente que nos ve y nos escucha que aquí vamos a tener a todos, como los hemos tenido siempre, a los Guillermo Lazo, vamos a intentar a tener a Isidro Carbo, por supuesto, a Yacu Pérez, a Andrés Arauz, a todos, ¿no? La diferencia de este espacio y otro, que a veces mucha la gente se pone brava conmigo porque no sé qué y lo otro, es que yo aquí tengo a todos. Yo tengo mi opinión formada, como la tiene Carlos Vera, pero yo aquí invito a Arauz y lo traigo, o a Lazo, o a Novoa, al que sea, o a Nebot. En ese caso, en esos espacios vas a ver unas solas caras, ¿no? O un grupo nada más de las caras de Ecuador. Entonces, bueno, no se ponga bravo conmigo, mi trabajo es entrevistarlos a todos y yo no tengo el complejo de tener que tirarle piedra a los entrevistados y ofenderlos y acorralarlos para sentirme buen periodista. Si a usted no le gusta, usted sabe, usted se va para otro espacio y listo. Yo no hago sensacionalismo, es una conversación y usted determina si le gusta o no lo que está diciendo el entrevistado. Bueno, David, te quería preguntar por las opciones. Tengo un par de preguntas que me parecen bien oportunas, sobre todo pensando, ahora mismo el correísmo está liderando, pensando de que eso se mantenga. ¿Cómo va a ser el nuevo país? Teóricamente, con el correísmo gobernando, va a ser revanchista, vamos a ver nuevamente la persecución política, o se van a concentrar a gobernar. Esto yo sé que es algo que sale de tu percepción, porque no sabemos, no somos futurólogos, pero me interesa eso. Pero bueno, antes de entrar a esa pregunta, te quiero preguntar rápidamente, si tú pudieras definir los modelos, las propuestas que tenemos. Ya hablaste de la de Lazo, quiero que me hables de la de Yacu Pérez. ¿Qué hay detrás de Yacu Pérez? En el caso de que él llegue al poder, ¿quién gobernaría detrás de él? ¿O él gobernaría autónomamente? ¿Qué le ofrece realmente a Yacu Pérez? A la gente, ¿no? Al Ecuador. Yacu creo que es un enigma, la verdad, en algunos sentidos. Yacu tiene una propuesta apegada a lo más radical del izquierdismo. Él te habla por ejemplo, de la reversión de las concesiones mineras, te habla literalmente de desinvertir o de eliminar actividades económicas que causen daño a los ecosistemas si es que éstas no se reforman. Te habla de reconocer al trabajo, ¿cómo se llama? La economía del cuidado, donde está el trabajo doméstico, donde está el cuidado de ancianos, bueno, etcétera. Yacu te habla incluso de la renta básica universal y el dinero electrónico. Ahí toma parte de la política que fue emblemática del gobierno de Rafael Correa, por ejemplo. Por eso te digo, no se entiende. Yacu fue parte de la oposición radical a Correa y ahora empieza a tomar parte de sus herramientas, ¿no? Tan criticadas en su momento. Te aseguro, los parlamentarios de Pachacuti criticaban el dinero electrónico en su momento, no lo defendían, y ahora Yacu lo presentan entre sus propuestas de gobierno. Creo que más importante que lo que propone Yacu es preguntarse si realmente lo va a hacer. Si nosotros vemos el accionar del partido que apoya a Yacu, ¿cierto? En los últimos años, es un partido que se opuso radicalmente a las propuestas económico-políticas del gobierno de Correa, pero que se alineó decididamente a las propuestas del gobierno de Lenín Moreno. Eso yo lo demostré la semana pasada en un video que circuló en redes sociales, donde se ve claramente la relación entre el apoyo de los distintos bloques, de los principales bloques opositores a las propuestas, bloques que se oponían a Correa, y cómo esos mismos bloques
se alinearon con las propuestas de, como te decía, de desinstitucionalización, de derechización del gobierno de Moreno. Entonces, ahí sí, yo pienso que lo más importante, el paso más importante que debe dar el votante ecuatoriano es ir más allá de las promesas y hacerse la pregunta, ¿puedo confiar en quien hace estas promesas? En el caso de Yacu, para mí es un no rotundo, porque Yacu representa un partido que se alineó con todo lo opuesto a lo que Yacu está proponiendo. Yacu es parte de un partido que gobernó con Lenín Moreno. Lo mismo te puedo decir del candidato Guillermo Lazo. Él se presenta como un candidato de oposición, dice que le ha hecho oposición al régimen de Moreno, pero si tú vas a las leyes más importantes que tienen Sí. alguna relevancia económica, política, administrativa o jurídica, en todas esas leyes, en los últimos 4 años, Lazo votó junto con Lenín Moreno. Entonces, esos caminos para mí te conducen a realidades que ya conocemos. Entonces, gobiernos como el que hemos venido viviendo en estos últimos 4 años. ¿Por qué no pongo a Arauz en la misma, en el mismo saco? Es sencillo, porque lo que está haciendo Arauz, lo que está proponiendo Arauz, es en mucho volver a una línea política que ya se implementó y que se demostró que funcionaba. Entonces, Arauz no está proponiendo irse a los extremos del radicalismo o del progresismo. Arauz está proponiendo volver a usar herramientas que en su momento se probó y que funcionaron, como por ejemplo la coordinación entre el Banco Central y el Frente Económico. Eso es algo Claro, que no ha podido tener este gobierno y que en razón de eso estamos pagando altísimos niveles de sí. desempleo y de pobreza y de delincuencia. Claro, pero parte quizás del peso que tenga Arao precisamente con la gente que no cree en él es que sus enemigos políticos, me gusta ese vaso, está muy bueno ese vaso que acabas de mostrar ahí. Los he visto en vivo 3 veces, aunque no es mi grupo preferido. Hasta en Quito, lo vi en Quito, por cierto, cuando fueron a Quito 2017, 2018, pero que creo que fue. 2016 creo que fue 17, Sí, 16. 17. Y luego lo vi en Caracas 2 veces, 97 y después 2004. Bueno, mira, te quería comentar, pero quizás los enemigos políticos de Araujo se toman es de eso, ¿no? Vamos a volver al pasado, vamos a volver a un gobierno que se sobreendeuda y luego nos deja endeudados. Y bueno, es fuerte decirlo, pero bueno, algo hay, ¿no? Aunque dicen que son carreteras mal hechas y hospitales mal hechos, pero siempre yo lo tengo que recordar, si no lo digo, no duermo bien, que este gobierno se endeudó, este de Moreno se endeudó un poquito más en menos tiempo que el de Correa y no vimos ni un ambulatorio. Pero bueno, si yo lo digo, entonces usted cree que yo soy correísta, pero es que son los datos, lo tengo que decir. Igual cuando tengo que decir cosas buenas que haya hecho Nebot o el que sea que la haya hecho, ¿no? Lo que pasa es que decir las cosas a veces la gente no le gusta, ¿no? A menos que, no sé, bueno, que seas Carlos Vera. Bueno, te quería comentar, David, en el caso de... Hay un candidato que a mí me parece muy interesante, ¿no? En el caso de, sobre todo si no participa Arau finalmente, que es el señor Isidro Romero. Eh, es interesante por muchas razones, pero me gustaría que me dijeras tú qué puede pensar el votante de Isidro Romero según la visión de David Villamar. A ver, primero tengo que hacer énfasis en un elemento. Yo, yo como analista político nunca me pongo por encima del bien y el mal. Yo tengo claras mis posiciones políticas y a diferencia de otros analistas no las oculto, no las disfrazo. Yo no concibo esta elección como democrática si no se permite la participación del binomio Arauz-Rabascal. Eso sería prácticamente eliminar un lado del espectro político de las elecciones y eso solamente se ha visto en espacios dictatoriales. O sea, Pinochet era experto en ese tipo de cosas, ¿no? Yo espero que el país, que la ciudadanía, todos los que están comprometidos con la democracia, independientemente de que sean de izquierda o de derecha, si tienen algo de demócratas en el corazón, no van a permitir esa atrocidad. Si quieren ganar, gánenos en las urnas. Ahora, sobre Isidro Romero, la verdad es que yo empecé siendo crítico de sus propuestas. Vi una entrevista en la que él hablaba de hacer que Barcelona sea campeón de la Libertadores.
me parecía bastante populista su forma de enfocar la política. Y, Puede que lo haya dicho un poco como a manera de sí, sátira. y poco prioritario, ¿no? Realmente. Exacto, exacto. Eso te dice claramente que él empezó a movilizar su capital político debido a su vinculación histórica con el club, Sí. con el club Barcelona, ¿cierto? Pero claro, eso no basta. De ahí, Isidro es una figura interesante en cuanto a que él es un candidato de derecha que critica al resto de candidatos de derecha. Isidro ha sido muy duro con Guillermo Lasso en las últimas semanas porque sabe que está peleando votos con él. Al mismo tiempo ha sido cauto en referirse a Andrés Arauz, por ejemplo. Supongo que calculando que de no participar Arauz, Captar esos él votos. podría beneficiarse políticamente. Entonces, es un tipo de cálculo electoral. Pero de todas formas, no hay que engañarse, es lo que yo te decía antes, más allá de lo que digan o lo que propongan, uno tiene que saber como votante, uno tiene que saber reconocer cuándo las propuestas son o no son confiables, como te decía anteriormente, si podemos creer en quien nos está haciendo las propuestas. Y claro, uno puede pensar, no, pero ¿quién va a saber en principio si van o no van a cumplir? Lo cierto es que en muchos casos es predecible. Por ejemplo, si es que tú tienes un candidato que representa a los grupos empresariales, como es el caso de Álvaro Novoa, como es el caso de Guillermo Lasso, como es el caso del mismo Isidro Romero, son empresarios de larga data, en el uno es productivo, en el otro caso es, como se dice, financiero, etcétera, etcétera, pero ellos tienen una posición en el sistema, si quieres, público de generación de recursos y de generación de obras. Ellos son parte de los que van a pagar impuestos en un Estado que dé servicios. Entonces, por supuesto, como son el lado que va a poner parte de la plata, entonces ellos van a estar en contra de que se amplíen los servicios y en contra de que se amplíen los impuestos hacia sus grupos. No hay que ser un genio ni un adivino para entender eso. Ellos, sus incentivos son o están alineados con la reducción del Estado, con la reducción de los impuestos hacia los sectores pudientes, ¿no es cierto? Y tienen un serio conflicto de intereses, porque justamente cualquier decisión que implique ampliar servicios públicos, finalmente les va a repercutir a ellos. Entonces, eso es uno de los elementos que uno debe tener en mente. Justamente es muy interesante que el gobernante que mejor enfrentó las presiones de los grupos empresariales fue justamente un académico. Rafael Correa no tenía vínculos, no tenía, eh, como se dice, no le debía ningún favor a los grupos empresariales, no se debía a ellos, no pertenecía a ellos, y gobernó justamente independientemente de ellos. Y es por eso que, por ejemplo, se enfrentó con los grupos financieros, les cobró impuestos, bajó las tasas de interés, reguló la relación entre la banca y los medios de comunicación, enfrentó a los medios de comunicación, enfrentó también a los sindicatos en el sector público, por ejemplo. Eso es lo bueno de tener a alguien que no represente grupos de poder. ¿Sí? Hubo, sin embargo, algunas cosas que no pudo hacer, entre ellos, bueno, digamos, llevar a la banca a un modelo un poco más responsable socialmente hablando, ¿no? Internacionalizarla hubiese sido una buena fórmula porque, bueno, los ponías a competir, pero bueno, no se pudo hacer y hoy vemos las consecuencias de eso. Tú sabes que he tomado un artículo tuyo, más que un artículo, una entrevista que diste a principio de año, donde me quedé con las ganas y con esto terminamos, David, de que lo explicaras, ¿no? Tú decías que tu taita, cuando estabas muchacho, te decía que los tres poderes no eran el legislativo, el ejecutivo y el electoral o el judicial, en este caso, sino el poder económico, el poder administrativo y el poder represivo. Inmediatamente me vino a la cabeza que, bueno, eso lo tuvo Moreno, vaya desperdicio, ¿no? Tuvieron los tres poderes realmente. La pregunta es, si llega el correísmo al poder, ¿crees que vayan a contar con estos tres poderes? Te lo pregunto, bueno, porque tú mismo dices que Correa no lo tuvo, en sus 10 años no tuvo los tres poderes.
aun cuando toda su posición dice que gobernó a sus anchas y con todos los poderes plenipotenciarios. Pero cuéntame rápidamente para que le dejes claro a la gente esta explicación de, digamos, esa diferencia, poder económico, administrativo y represivo. Y si llega al poder Correa, si lo va a tener y si se va a encargar de pasar 4 años como pasó Moreno y Romo persiguiendo y metiendo a todos a los enemigos políticos debajo de las piedras. Es una gran pregunta. Te agradezco y te agradezco por haber leído ese hilo. Es uno de los hilos más fuertes que lancé este año y uno de los más interesantes. Justamente ahí hago esta distinción. Uno generalmente piensa en el poder del Estado y piensa, claro, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Eso en realidad son las funciones del Estado, la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial. Los poderes del Estado, decía mi padre, desde la filosofía marxista, el análisis marxista, los poderes del Estado son el poder económico, el poder administrativo y el poder represivo. El poder represivo es el poder justamente que está a las órdenes del poder administrativo y que no había tenido que entrar en acción durante por lo menos 2 décadas, al menos no tan groseramente, como entró en acción, por ejemplo, en octubre del 2019. En octubre del 2019, el pueblo se levantó contra un gobierno que gobernó en contra de su propia propuesta de campaña, que gobernó completamente entregado a las élites, y el poder administrativo, ¿qué es lo que hizo? Sacó al poder represivo en contra del pueblo. El poder administrativo en este caso supuestamente fue captado por una fuerza popular, pero en realidad lo que hizo el poder económico es cooptar a ese poder administrativo, ¿no es cierto?, cooptando completamente a la figura de Moreno y a través de Moreno poniendo un gabinete lleno de representantes de los poderes económicos. Y esto, lo que pasó en los últimos 4 años, no ha sido la excepción, sino la regla desde que regresamos a la democracia. Desde finales de los 70, prácticamente todo gobierno ha sido directamente un representante de los grupos de poder, como por ejemplo fue León Febres Cordero, como por ejemplo fue Yamil Maguad, como por ejemplo fue Sixto Durán, bueno, el binomio Sixto Durán, Alberto Dajic, sobre todo Alberto Dajic, ¿no es cierto? ¿Ya? O si no directamente fue cooptado, ¿no es cierto?, a través de un títere, como en el caso de Moreno o en el caso de Lucio Gutiérrez. Entonces, cuando uno piensa en la separación de poderes, uno no debe pensar en la separación, no solamente debe pensar en la separación entre ejecutivo, legislativo y judicial, que claro, es una separación deseable desde la concepción misma del sistema. Es lo que se quiere, claro, es lo que se quiere. Exacto, pero es mucho más importante la separación entre esos 3 verdaderos poderes, el poder detrás del poder, que es la separación entre el poder económico, el poder administrativo y el poder represivo. Y durante el gobierno de Correa, justamente lo que mencionábamos antes, ellos no tuvieron el control del poder administrativo, porque el poder administrativo fue a manos de un académico que decidió gobernar para las grandes mayorías y decidió mantener el poder represivo al margen posible de la acción política. Mientras que los empresarios, una vez que el poder económico, ¿no?, una vez que retoman el poder a través de su títere Moreno, lo primero que hacen es nuevamente poner el poder represivo al servicio de sus intereses. Entonces, por eso es tan importante separar el poder económico del poder administrativo, es decir, no poner a un representante de las élites a gobernar un país, porque lo que ese representante de las élites va a hacer como al gobernar el país, va a ser implantar una agenda en línea con sus intereses económicos. Esos intereses económicos, como lo expliqué anteriormente, van en contra de la ampliación de los servicios públicos y de la redistribución tributaria, por ejemplo. Y, por supuesto, para sostener esa línea política de sus intereses, lo que va a hacer es utilizar el poder represivo como lo hemos visto en estos años. Sobre todo si, bueno, queremos congruencia, ¿no? Si de repente usted está gobernando en Suiza o en, qué sé yo, en Mónaco, en un país de estos, bueno, puede poner a alguien de las élites porque la gente que vive allí no tiene mayores necesidades, pero un país con tanta necesidad de desarrollo se debe gobernar pensando precisamente en el desarrollo y en la gente. Bueno, David, muchísimas gracias. Te quería hacer una pregunta. Si tú tuvieras que pensar
en el némesis tuyo, digamos, como analista político, alguien que diría todo lo contrario a lo que dices tú, ¿en quién pensarías? No sé, dime uno de la palestra de analistas políticos a nivel nacional, porque a ese mismo es el que quiero invitar para la próxima semana y que usted vea que aquí tenemos al de izquierda, pero también tenemos al de derecha. ¿A quién tú crees que puede ser alguien que no diga nada que se parezca a lo que dices tú? Ya, ¿me permites, por favor, un minutito? No quería dejar de responder a algo que mencionabas antes del tema de la persecución, no quiero dejarlo en el aire. Yo creo que una de las grandes responsabilidades que tendría el presidente Andrés Arauz una vez que gane las elecciones sería no cometer los mismos errores que cometió la derecha al retomar el poder. Él tiene que tener mucho cuidado en tratar de zanjar eh, si quieres, esta polarización extrema, estos odios que han surgido y que han salido a la superficie a través del accionar de un presidente nefasto como ha sido Lenín Moreno. Entonces, la responsabilidad de Arauz no es solamente sacarnos de la crisis económica, sino también sacarnos de esta crisis de valores en la que estamos, donde ya no importa la mentira siempre y cuando la mentira sea contra el otro, ¿no es cierto? Donde ya no importa la violencia siempre y cuando la violencia sea contra el otro. Todo eso nos está destruyendo como país, nos está convirtiendo en un Estado fallido y para salir de eso justamente hay que salir del odio. Y Y perdiendo el tiempo, respondiendo a tu última pregunta, y perdiendo el tiempo, David, porque lo que se hace es perder el tiempo y no se gobierna, ¿no? No se le dan soluciones a la gente, ¿no? exacto, además hay todo eso, pero es más grave que solo perder el tiempo, es destruir el país, porque lo que han hecho estos años es destruirnos como país, destruir nuestra identidad, porque ya la gente, no, tú eres anticorreísta, tú eres correísta, entonces eres mi enemigo, tú eres anticorreísta, entonces eres mi enemigo. Hay que salir de esa matriz de pensamiento que nos está destruyendo a todos. Y sobre quién sería el opuesto radical a mí, Las yo pienso que antípodas, sería las alguien antípodas. como Alberto Acosta Burnero. Yo le veo a él como una persona absolutamente entregada al dogma neoliberal, es alguien que no razona más allá de los preceptos neoliberales de libre mercado por sobre cualquier participación del Estado. Yo no veo su razonamiento como muy profundo, como muy realista. Él cree que el Estado lo resuelve todo. Tiene serias fallas en la aplicación de la lógica matemática. Me parece que sería Que el el, mercado lo resuelve todo. sí, yo pienso que lo va por ese lado. Mira, él no te lo va a plantear así, pero te va a plantear siempre que que el mercado tiene una solución superior a las que ofrece el Estado. Y lo que él no reconoce es que justamente los problemas que se han generado a través del Estado han sido mayores cuando los representantes de las élites, los que tienen intereses en el mercado, pasan a controlar los estados. Y varias veces lo tuvimos aquí a Costa Burneo, así como tuvimos a Andrés Arauz cuando ni nos imaginábamos que iba a ser candidato presidencial. Lo tuvimos como 3 o 4 o 5 veces hablando de la dolarización porque era una fuente que yo usaba mucho por el tema del observatorio de la dolarización. Y resulta que hoy le dicen a él, que es el dueño de ese portal, el encargado, que él va a destruir la dolarización. Pero bueno, muchas gracias, David, y a todos ustedes, amigos, por estar allí. Nos vemos la semana que viene, posiblemente también miércoles 11 de la mañana, y vamos a intentar estar con Acosta Burneo, quien siempre accede a nuestras entrevistas. Gracias por estar allí y bueno, nos despedimos. Gracias, David. Un abrazo, Antonio.